Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. El proyecto trabajado es el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en el caserío Santa Rosa, distrito de Selendín, provincia de Selendín, departamento Cajamarca. Los integrantes del grupo son Martínez Pulido Jonaiker, Polanco Rojas Jenny, Quispe Cotrina Claudio y quienes habla Cabanillas Chacón Cintia. Siguiente. Bueno, el caserío Santa Rosa se encuentra ubicado en el departamento Cajamarca, provincia de Selendín, a una distancia de 2 kilómetros del centro de la ciudad de la misma provincia. Además, se encuentra ubicado a una altitud media de 2.650 metros sobre el nivel del mar y también cuenta con una topografía de forma accidentada con una pendiente que oscila entre los 5 a 46 grados. También se sabe que el clima es templado, seco y soleado durante el día y frío durante la noche y la temperatura media anual es de 13 grados. Con respecto a la información del proyecto, el objetivo general es mejorar la calidad de vida de la población del caserío Santa Rosa, proyectar el servicio de agua potable y saneamiento existente del caserío Santa Rosa, teniendo en consideración una vida útil hasta el 2030. Entre los objetivos específicos tenemos evaluar el tipo de abastecimiento existente, evaluar el tipo de conducción del transporte de agua de la planta de tratamiento de agua potabilizada y también ver lo que es el reservorio. Con respecto a la población, cuenta con 240 predios que se distribuye en 237 viviendas habitadas permanentemente. También están lo que es las escuelas, jardines y las iglesias. La información técnica del proyecto. El proyecto es abastecido por una captación de ladera, que es un manantial llamado el Mutuy, una caseta de bombeo, un reservorio de concreto armado, una caseta de válvulas de la red de distribución, cámaras de rompepresión, válvulas de control que son 15, válvulas de purga 5, válvulas de aire 2 y piletas con lavadero y escurridero que son las conexiones hacia las viviendas. Como podemos ver en el plano, al lado derecho tenemos el plano general del proyecto, en el cual se puede apreciar la captación desde el manantial. Luego viene lo que es la caseta de bombeo, para luego poder visualizar en la parte superior, en la parte inferior derecha, lo que es el reservorio. Y lo que son las líneas azules son toda la distribución de la red de agua potable. Con respecto al cálculo de la población futura, hemos tomado lo que es el historial del censo de la provincia de Selendín en general, de la base de datos del INEI, desde el año 1961, el cual tenía una población de 13.078 habitantes. En 2017 tenía de 26.925 habitantes. Entonces, una vez teniendo estos datos, nosotros con el dato que teníamos en la información del proyecto, que fue del 2015, de 1.185 habitantes en el caserío Santa Rosa, hemos promediado con el censo que hemos obtenido del INEI, y luego mediante las operaciones matemáticas hemos obtenido que para el año 1961 el caserío Santa Rosa contaba con una población de 579 habitantes. Entonces, para el año 2017 contaría con 1.192 habitantes. Después se calculó la tasa de crecimiento mediante la fórmula que se puede observar, obteniendo así una tasa de crecimiento de 1.297%, en la cual en el proyecto se trabaja con 1.3%, obteniendo así una población de 1.241 para la proyección que se tiene de 10 años hasta el 2030. Entonces, nosotros nos hemos basado
para el cálculo de la población futura, no con esa tasa de crecimiento que se obtiene en el proyecto, sino con la tasa de crecimiento que lo muestra según la normativa del INA, que es 2,5%. Entonces, para el 2020 se obtiene una población de 1.284 habitantes y para la proyección futura que tenemos para el 2030 se obtiene una población de 1.644. Para el cálculo de la densidad poblacional, estamos tomando la población actual, que sería en el año 2020, que es 1.284, entre el área correspondiente al caserío de Santa Rosa, que es 182, teniendo como dato 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Para la población futura, la clasificación de climas por su temperatura es clima templado, y para analizar la demanda de agua para consumo humano se está considerando una dotación de 80 litros de habitantes por día por conexión domiciliaria existente proyectado. En cuanto a los gastos, se va a considerar como dato el coeficiente de variación diaria 1.2 y el coeficiente de variación horaria, que es 1.5, según el reglamento del INA. Entonces, para el año 2017 se había calculado una población de 1.192 habitantes con la dotación de 80 litros habitantes por día. El cálculo del caudal medio diario, que es de la población del proyecto por la dotación entre 86.400, nos da 1.10 litros por segundo. En el cálculo del caudal máximo diario, 1.32, y el cálculo del caudal máximo horario, 1.99. Lo mismo realizamos para la población del año 2020, que es 1.284, y para el año 2030, ya con la población que es 1.644, la dotación sigue siendo igual de 80 litros habitantes por día. Tenemos un cálculo del caudal medio diario 1.52, caudal máximo diario 1.83 y un máximo horario 2.64. Entonces, resumiendo, tenemos la población actual, que es al año 2017, 1.192, con una tasa de crecimiento 2.5, con un periodo de diseño del 2017 al 2030, 13 años, y la población futura, que es 1.644, con una dotación diaria 80 litros habitantes por día. Tenemos el caudal medio diario 1.52, y el consumo máximo diario 1.83, y como nuestro tipo de fuente es un manantial que nos da 0.67 litros por segundo, podemos observar que es menor al consumo máximo diario que estamos obteniendo. Por lo tanto, de acuerdo a eso, tenemos que diseñar un reservorio para más o menos 39.46 metros cúbicos, que redondeando serían 40 metros cúbicos. Como mencionó, se tuvo que rediseñar el reservorio, puesto que la tasa de crecimiento poblacional tomado en el proyecto daba un reservorio de 11 metros cúbicos, pero con una tasa de 2.5% el reservorio subió a 40 metros cúbicos, para lo que tenemos un borde libre adaptado de 0.25 metros, una altura de agua sugerida de 2.15, pero asumiendo un agua adaptada de 2.20 metros, una longitud interior de paredes predimensionada en 4.31, pero se adopta 4.30 metros. La relación altura sobre ancho es de 0.51 y el volumen resultante es de 40.68 metros cúbicos, que es lo que se necesita para poder abastecer al caserío de Santa Rosa. Como bien se mencionó, necesitamos un abastecimiento de 1.83 litros por segundo. Sin embargo, nuestra principal fuente, que es el manantial, solo nos provee 0.67, por lo que se planteó un diseño de extensión, el cual consta de 2 pozos de agua subterránea, el cual nos va
abastecer de 0.60 litros por segundo cada uno y se planteó teniendo en cuenta, consideraciones de otros proyectos con una población similar a la del caserío de Santa Rosa, los cuales los pozos tienen que tener entre 30 y 40 hasta 70 metros de profundidad, dependiendo a qué altura se encuentre el agua subterránea, teniendo un diámetro de 1.50, teniendo una vida útil entre 20 y 40 años, y sobre todo la ubicación del pozo se debe determinar de manera estratégica, de tal manera que estos se encuentren cerca del reservorio y que el costo de instalaciones en tuberías no exceda el presupuesto establecido en el proyecto, y su colocación no afecte de ninguna forma a sistemas de abastecimiento aledaños como canales de regadío, entre otros. También la colocación de los pozos se debe tener en consideración la geología y las unidades hidrogeológicas de la zona. Recomendaciones y conclusiones. Antes de realizar el diseño se debe tener en cuenta toda la información necesaria para poder identificar el lugar de estudio, como población total, punto de abastecimiento cercano a la zona, como lagos, manantiales, ríos, o la posibilidad de contar con pozos, tasa de crecimiento de la población y, de ser el caso, establecer el uso de un reservorio. Identificar la cantidad de litros día necesario para abastecer a toda la población, teniendo en consideración la norma IS 010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Una tercera recomendación sería realizar estimaciones de diseño de abastecimiento en un rango de 10 a 20 años, para identificar si el punto de abastecimiento podrá ser suficiente para proporcionar agua a la población y, de no ser el caso, proponer un punto de abastecimiento adicional. También tener en consideración el anexar el sistema de desagüe del caserío de Santa Rosa a la planta de tratamiento para aguas residuales domésticas del pueblo de Selendín, situado colindante del caserío. Es importante realizar planes de gestión del uso y captación de agua. Sin embargo, también es importante señalar alternativas planteadas deben ser debidamente sostenibles y económicamente viables para poblaciones con insuficiencia de necesidades básicas, como es el caso del caserío de Santa Rosa. En conclusión, el sistema de abastecimiento para el caserío de Santa Rosa se realizó teniendo una proyección de 10 años, específicamente entre los años 2020 y 2030. Se realizó una estimación de la población del caserío para el año 2030 mediante el método geométrico, en donde se obtuvo como resultado un total de 1.644 habitantes a comparación del presente año, el cual tiene 1.284 habitantes. Además, se trabajó con una tasa de crecimiento de 2.5%, dato mínimo según norma INEA, y una densidad poblacional de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. En el diseño se consideró la implementación de reservorio para poder cumplir con el consumo máximo diario obtenido mediante cálculos. El volumen del reservorio se estimó en 40 metros cúbicos para garantizar el servicio en horas puntas, y de esta manera el agua almacenada, una vez sea distribuida de forma adecuada y una vez vaciada dicha agua, el reservorio nuevamente se abastezca. También se planteó la construcción de 2 pozos de agua subterránea como extensión de abastecimiento con capacidad de 0.60 litros por segundo para cada uno. Finalmente, la comunidad de Santa Rosa no cuenta con una educación ambiental que le permita saber cómo hacer una disposición correcta de los residuos sólidos y líquidos que generan. Esto conlleva a que muchos integrantes estén propensas a alguna enfermedad, pero se sabe también que al realizar un trabajo adecuado y con participación de los representantes políticos se puede realizar un trabajo social de mantenimiento continuo de las redes de abastecimiento en beneficio de la población de dicho caserío. Eso es todo. Gracias.